11:45 y pues vamos a retomar las presentaciones de la norma por sismo. Y en este caso pues tenemos al doctor Bernardo Gómez. Más allá de pues el prestigio que él ha adquirido en nuestro gremio por su ejercicio de la ingeniería estructural, pues quiero mencionarles que él es miembro del comité que escribió la nueva versión de las normas por sismo, pero no solo eso, es el coordinador del grupo de trabajo, el grupo de trabajo 3, que estuvo a cargo de actualizar el capítulo 4 de las normas y que requirió de un esfuerzo particularmente desgastante, porque cuando uno establece los límites de distorsión y los valores de Q para los diferentes sistemas estructurales, hay que hablar con los comités encargados de escribir las normas técnicas del material del que se trate. Entonces el doctor Bernardo pues fue, digamos, que a la vez de desarrollar toda la actualización del capítulo 4, lo hizo integrando las opiniones y los comentarios de el comité de concreto, el comité de acero, el comité de mampostería y ya hacia el final el comité de madera. Entonces fue una labor muy importante de integración y pues los dejo con el doctor Bernardo para que hable de las actualizaciones del capítulo 4. Gracias, Amador. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Si podemos comenzar con la presentación, por favor. Bueno, ya lo comentó el doctor Amador Terán. En el desarrollo de este capítulo hubo mucha interacción con los diferentes subcomités, tanto los grupos de trabajo al interior de la norma de sismo como los diferentes subcomités de los materiales. De tal suerte que lo que vamos a ver a continuación pues es el producto de esa interacción, y no es que en este capítulo como tal haya cosas extremadamente importantes por sí mismas, por ser el capítulo de distorsiones y el factor de comportamiento sísmico, sino que es un capítulo que nos permite la interacción entre las diferentes partes de la norma de sismo y las diferentes normas de los materiales. Entonces, el contenido que vamos a ver en esta media hora en la que vamos a platicar, miren, afortunadamente es media hora para ustedes y para mí, porque ya después de que vean lo que vamos a ver, pues ya se van a quedar en buen resguardo con Raúl y ver las cosas de irregularidad, pero trataré de ser lo menos árido posible, porque miren, es un capítulo que para que ustedes, para que todos nosotros dominemos al 100%, pues no basta con esta plática y no basta con que lo lean, tendrán ustedes que aplicarlo, no entenderlo, volverlo a leer, volverlo a aplicar, y así hasta que captemos la esencia de lo que hay que hacer y nos demos cuenta de los detalles, ¿no? de la letra pequeña. Entonces, pues vamos a hablar sobre los ajustes o cambios o modificaciones que se hicieron en la sección de alcances, reglas generales, y de ahí vamos a entrar de lleno a los valores de Q y de distorsiones límite en los diferentes materiales. Bueno, quiero empezar diciéndoles que este capítulo, pues yo lo veo como una glorieta o una rotonda, ¿no? De esas hermosas, la verdad es que a mí me gustan mucho, son hermosas, son bellísimas, aunque son peligrosísimas. Cualquiera se puede meter a una glorieta, una rotonda, y cualquiera puede salir, pero no sin un recordatorio a su mamacita, un claxonazo, incomodar al vecino, porque no es fácil transitar en una rotonda. Se supone que el objetivo de la rotonda es que uno pueda cambiar de dirección sin tenerse que detener, de manera fluida y agilizando la convivencia con los vecinos. Entonces, no siempre es fácil. Ahí en la figura se muestra cómo son las rutas o las trayectorias que uno debería de seguir para salir avante cuando entra una rotonda. Creo que pocos de nosotros lo logramos, entonces pues siempre nos llevamos un recordatorio al salir de la rotonda o mandamos un recordatorio a alguien cuando estamos en la rotonda. Entonces el capítulo 4 es algo como eso. El capítulo 4 de la norma de sismo es una rotonda en donde ustedes van a tener que transitar a través de él para interactuar con las diferentes partes de la norma de sismo, pero también para interactuar con
las normas de los materiales de ida y vuelta, porque va a ser un ir y venir entre el capítulo 4 y los diferentes elementos de la norma. Y vamos a empezar ya con la sección de alcances. Miren, la sección de alcances la estoy poniendo aquí y estoy remarcando, creo que lo que es más importante de esta parte, de este capítulo en la norma, que es que estamos incluyendo, además de los factores de comportamiento sísmico, los tradicionales, los de 2, 3, 4, de utilidad baja, media y alta, se están incluyendo las distorsiones límite correspondientes a ocupación inmediata y a seguridad de vida. Y desde aquí empezamos ya a manejar el lenguaje o el nuevo lenguaje que se estableció en esta norma, que seguramente el doctor Amador Terán ya les habrá comentado. Hay cierta equivalencia con la normatividad internacional, aunque se rescata en lo esencial y en lo sustancial la normatividad mexicana tradicional de hace 70, 80 años, pero estamos ya encuadrándonos un poco más hacia lo que internacionalmente se comenta. Y entonces creo que el tema de ocupación inmediata, o el término ocupación inmediata, nos da una idea clara de qué es lo que esperamos. El de seguridad de vida es un poquito más complejo, pero bueno, no es el momento ahorita para platicar sobre ello, eso es parte de lo que ustedes tendrán que ir asimilando, pero ya en este nuevo capítulo ya estamos incluyendo dos distorsiones límite. La de seguridad de vida, que como ustedes verán es una que se parece o es idéntica prácticamente a las que hemos venido manejando, es digamos la que conservamos, la que mantenemos, y aparece la distorsión para ocupación inmediata, que básicamente se utilizará para estructuras del grupo A y para estructuras con disipadores de energía, aisladores de base o algunas estructuras muy particulares que convendrá que ustedes tengan muy presente. Y aquí pongo nada más a manera de recordatorio, no vamos a entrar a detalle porque es parte del contenido de otro capítulo de la norma. Una de las dos matrices a través de las cuales ustedes también van a tener que estar yendo y viniendo es la matriz 1.1, la de objetivos de diseño para estructuras convencionales. Y aquí nada más remarcar que lo que usualmente hemos hecho a lo largo de muchos años se rescata en una revisión de limitación de daño para estructuras del grupo B, una revisión de seguridad de vida para estructuras del grupo B, y esto es lo que usualmente hemos hecho a lo largo de muchos años. Ahora, la novedad es que para estructuras del grupo A las vamos a tener que revisar también para seguridad de vida, pero para una intensidad de sismo diferente a las del grupo B, y también se van a tener que revisar las estructuras del grupo A para el sismo base de diseño sin aplicar factores de comportamiento sísmico. Y aquí nada más lo pongo como referencia para que justamente llamar la atención a ustedes de que los límites de distorsiones que vamos a ver a continuación los van a ocupar ustedes para revisar las estructuras del grupo A en ocupación inmediata y las estructuras del grupo B y grupo A para seguridad de vida, pero para diferentes intensidades sísmicas. Reglas generales. Vamos a empezar con las reglas generales. Aquí simplemente aclarar que las distorsiones de ocupación inmediata justamente se utilizarán para las del grupo A, de acuerdo con la tabla que les acabo de mostrar. Los valores gamma SB, que son las distorsiones de seguridad de vida, se revisarán precisamente para las estructuras del grupo B, de manera tradicional como se ha venido haciendo, para el sismo base de diseño y para las del grupo A, para el sismo de mayor intensidad, pero es lo mismo que venimos haciendo. Simplemente en las reglas generales ya se establece esta distinción de que hay dos distorsiones a tomarse en cuenta. El inciso F es nada más remarcar que en aquellos casos en donde no tengamos un sistema estructural que venga contenido en las tablas que componen este capítulo, pues lo que aplica es utilizar un factor de comportamiento sísmico igual a 1 y una distorsión para seguridad de vida de 0.205 a razón de la falta de información que pueda haber sobre el sistema estructural nuevo, pero siempre estará en manos y en la posibilidad del director responsable de obra, el corresponsable en seguridad estructural, que previa solicitud al Instituto para Asegurar las Construcciones se pueda validar otro tipo de valores, ¿no? Pero aquí simplemente
mantenemos esto, y algo que es muy importante, y es aquí donde empezamos a tener ajustes que al interior del comité se dio la discusión de si era necesario ser tan explícitos como lo fuimos o no, porque asumíamos que se entendía o que debería de entenderse cómo es que se tendrían que utilizar los límites de distorsiones admisibles o permisibles. Y simplemente voy a hacer aquí una encuesta rápida, no vamos a tomar mucho tiempo porque tenemos poco tiempo, pero ¿alguien se anima a decirme cómo es que ustedes calculan las distorsiones, los valores de las distorsiones que van a comparar contra las distorsiones de las tablas de la norma? ¿Cómo le hacemos para calcularlo? Pues digo, todos los que estamos aquí somos profesionistas, tal vez haya alguno que otro estudiante, pero todos lo hemos hecho varias veces, tal vez diario, ¿no? Durante alguna época de nuestra vida. Entonces, ¿cómo se hace eso? Obtenemos del programa, lo que nos da el programa lo multiplicamos por QR y lo comparamos con el límite que viene antes de este reglamento en el otro, el único valor existente. Correcto, tomamos lo que calculamos y le hacemos el escalamiento que comenta y lo comparamos. Ahora, para ese valor que calculamos, utilizamos factores de carga, hacemos combinaciones de carga, tomamos en cuenta torsión, o es sin eso, sin factor de carga, ¿cómo le hacemos? Se considera el 100% en una dirección, el 30% en la otra dirección. Yo estaba en el entendido de que era sin factor de carga. Ya vimos que en este reglamento hay que considerar el factor de carga. De hecho, desde siempre se había que considerar el factor de carga. O sea, desde toda la vida deberíamos de haber hecho esa revisión, haciendo el cálculo con todos los efectos que operan sobre el edificio, porque son límites de falla o de resistencia, para no decirlo tan feo, son límites de resistencia, y entonces desde siempre debió de haberse hecho así, pero justamente nos dimos cuenta en el subcomité de sismo de que había esa, falta de precisión en el entendimiento de lo que habría que hacer, y ahora en las reglas generales ya lo estamos aclarando. Se dice que la distorsión límite correspondiente al nivel de desempeño de ocupación inmediata, y también la de seguridad de vida, o sea, es lo mismo, se considera como un estado límite de falla de acuerdo con el reglamento, por lo que el cálculo de las distorsiones para revisar dicho de nivel de desempeño deberá incluirse todos los efectos y los factores de carga que se establecen en el inciso 1.7. Y el inciso 1.7 pues es de acá, que ya por lo que me comenta me doy cuenta que ya lo platicaron, y entonces para calcular las distorsiones que vamos a comparar contra la tabla es necesario involucrar todos los efectos que obran sobre la estructura que marca el inciso 1.7 y los factores de carga correspondientes para revisar ocupación inmediata y seguridad de vida. En el caso de la distorsión límite correspondiente al nivel de desempeño de limitación de daño no estructural, ese es lo que comúnmente revisábamos nosotros contra el punto 202 y el punto 204. Ese sí es más bien un límite más bien de servicio, como ahí apunta, y entonces en ese caso para revisar ese nivel de distorsiones no se utiliza factor de carga, pero se siguen aplicando todos los efectos que obran sobre la estructura. Entonces ya no se está dejando lugar a la interpretación del diseñador o del corresponsable en seguridad estructural, sino que ya en esta norma estamos siendo explícitos de cómo debe de llevarse a cabo esta comparación. Luego, para las estructuras del grupo A. Para las estructuras del grupo A ya comentamos que se tendrán que revisar para un nivel de sismo más intenso, una intensidad diferente, 475 años si mal no recuerdo, el límite de distorsión de seguridad de vida, y entonces la intensidad sísmica es mayor, ya no estamos aplicando el factor de amplificación de 1.5, sino ya más bien es todo el concepto de la peligro sísmico el que se escala, y además estamos poniendo este límite. El valor máximo que podrán ustedes utilizar para estructuras del grupo A en estructuras de concreto de acero será el valor máximo entre el menor indicado en las tablas 431, 432 y .015. ¿Eso qué quiere decir?
que para estructuras del grupo A que se estructuren con concreto o con acero, el límite de distorsión máximo que podrán ustedes utilizar es 0.015. Si optan por un sistema estructural de ductilidad baja, en donde es de 0.010, por ejemplo, entonces rige el 0.010 obtenido de la tabla. Pero en cualquier caso, el límite de distorsión máximo para una estructura del grupo A en acero o concreto será 0.015. Y para estructuras de mampostería será el valor menor obtenido entre la tabla 433, que es el correspondiente a estructuras de mampostería, y 0.204. Esto tiene que ver con el objetivo de limitar los daños en estructuras del grupo A, y de todos modos es consistente con las revisiones que se tienen que hacer, porque ustedes tendrán que revisar las estructuras del grupo A para ocupación inmediata, sin factor de comportamiento sísmico y con el nivel de distorsiones que ustedes van a ver. Entonces, todo esto es consistente con la filosofía que ya se estableció. Otro cambio importante es el inciso L. El inciso L lo que nos dice es que para los sistemas estructurales de ductilidad baja, contenidos en las tablas 431 y 432, que de acuerdo con 7.4 deban ser evaluados con un análisis dinámico no lineal paso a paso para revisar que satisfagan el nivel de desempeño de seguridad de vida, se deberá utilizar durante dicha evaluación el valor de el gamma de seguridad de vida que le corresponda según la tabla. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, y de aquí nos saltamos al inciso 7.4, o sea, ¿qué nos va a decir el inciso 7.4? Algunos de ustedes ya lo habrán leído y más tarde se les comentará ya de manera más particular, pero el inciso 7.4 es el que nos dice para qué tipo de estructuras vamos a tener que hacer análisis no lineales. Dinámicos lineales paso a paso. Y son 6 casos, 7 casos los que vienen aquí, pero el que nos interesó para hacer esta nota, para incluir esta nota en las reglas generales, es el inciso C, en donde en el inciso C nos dice que tendremos que hacer análisis dinámicos no lineales paso a paso si el sistema estructural corresponde a una estructura fuertemente irregular por torsión o en elevación, de acuerdo con 5.5 y 5.6 respectivamente. Es decir, si ustedes tienen una estructura fuertemente irregular por torsión o por elevación, la norma les establece que deben de hacer un análisis dinámico no lineal paso a paso. Si en ese caso ustedes consideran que el sistema estructural mejor para esa estructura es un sistema de baja ductilidad, lo que ustedes van a tener que hacer, según lo que nos marca la norma, es van a tener que hacer ese análisis dinámico no lineal, van a tener que considerar los límites de distorsión para una estructura de ductilidad baja, que son límites pequeños, específicamente 0.010 en la mayoría de los casos, pero lo interesante es la segunda parte del párrafo, porque ustedes van a tener que utilizar los análisis, el resultado del análisis no lineal para garantizar que tanto en lo local como en lo global, el sistema estructural de ductilidad baja sea capaz de desarrollar un comportamiento estable en los puntos de no linealidad considerados en el modelo de análisis. Y aquí una pregunta entre capciosa e inocente. Una estructura diseñada para ductilidad baja, es decir, Q de 2, ¿es capaz de disipar energía de manera estable? Puede que sí, como puede que no. ¿Por qué no sabemos? Porque no le estamos diseñando exprofesamente para que disipe energía de manera estable. Si la diseñamos para un Q igual a 3 o para un Q igual a 4, de manera explícita le estamos diseñando para que sea capaz de disipar energía de manera estable. Pero una estructura con Q igual a 2 no lo sabemos. Entonces, ustedes van a tener que revisar que pueda disipar energía de manera estable, y eso es un costo que va a tener que pagar el diseñador estructural y el corresponsable en seguridad estructural al trabajar una estructura fuertemente irregular. Y si a partir de ese análisis no lineal se observa que no tiene esa capacidad, entonces lo que nos dice este párrafo también es que en caso de que el diseño no cumpla, bueno, pues se tendrá que ajustar el diseño y el detallado para que la estructura sea
detallada para criterios de ductilidad media. En otras palabras, en la mayoría de los casos o en muchos casos de estructuras fuertemente irregulares, ya sea por torsión o por elevación, ustedes van a tener que hacer esta revisión, que va a ser una revisión más exhaustiva, más detallada, y muy probablemente, aunque estén utilizando un QD2, van a tener que detallar la estructura para ductilidad media. Y es el costo que se tendrá que pagar por tener una estructura fuertemente irregular. Y aquí ya entramos de lleno a las tablas. Y nada más les voy a mencionar, les voy a hacer algunas menciones sobre los cambios que hubieron, que se fueron dando. En el caso de las estructuras de concreto, hay un nuevo apartado, hay dos nuevos apartados, uno para marcos de elementos prefabricados, ustedes ya podrán tener aquí valores y límites que utilizar para marcos de elementos prefabricados y también para sistemas formados por muros de concreto prefabricados. Entonces, todo el tema de la prefabricación ya se está incluyendo. Llamo su atención también en que ya estamos colocando, además del valor de comportamiento sísmico, los dos límites de distorsión, tanto el de seguridad de vida como el de ocupación inmediata para cada uno de los sistemas estructurales. Yo creo que esto se va a ver más adelante, pero también ustedes podrán corroborar fácilmente que este límite de ocupación inmediata se obtiene básicamente por la división del límite de seguridad de vida entre el factor de comportamiento sísmico. ¿Por qué? Porque lo que se busca con el límite de ocupación inmediata es que la estructura se mantenga lineal. Entonces, ahí todo se fue concatenando, todo se fue ligando para que los valores que estuviéramos utilizando en las distorsiones fueran consistentes con todo el sistema y toda la filosofía de diseño que ya viene contenido en la norma. Un aspecto importante que tenemos aquí, que fue motivo de una discusión bastante rica e interesante al interior del subcomité, es el sistema dual o los sistemas duales formados por marcos de concreto y contraventeos metálicos concéntricos. En este caso, la discusión fue en torno de si, por el comportamiento que se ha observado en la práctica, en experiencia y en resultados de laboratorio, era pertinente modificar los valores de distorsión de seguridad de vida para estos sistemas, dada el comportamiento que han tenido este tipo de elementos. Y llegamos a la conclusión como comité de que para las nuevas normas, o sea, la actualización de la norma, inclusive para la norma ya del 2017, los contraventeos metálicos diseñados con esas normas no presentarían un comportamiento frágil. Y entonces mantuvimos los niveles de distorsión, pero se pone una nota aquí, es una nota importante, que en el caso de que ustedes vayan a evaluar una estructura existente, que ya haya sido reforzada con contraventeos metálicos concéntricos, diseñados con una norma previa a la del 2017, o bueno, de hecho previa a la actual, ustedes tendrán que atender no estos límites de distorsión, sino a lo que establezca la norma para la evaluación y la rehabilitación de las estructuras, que básicamente en esa norma lo que van a encontrar ustedes es que para contravientos metálicos concéntricos que se diseñaron con normas anteriores, estos límites de distorsión son menores, sustancialmente menores. Entonces es importante que ustedes hagan caso de esta nota que pusimos por acá. Después, más adelante vienen dos apartados importantes. Un apartado nuevo que es el sistema estructural con disipadores de energía. Y aquí en el sistema estructural con disipadores de energía se aclara que se debe de utilizar un factor de comportamiento sísmico igual a 1. No hay un límite de distorsión para seguridad de vida porque ese tipo de estructuraciones se tienen que revisar por ocupación inmediata. Entonces, por ocupación inmediata se dice que el límite de ocupación inmediata que se utilizará es aquel correspondiente al del sistema primario, y aquí ustedes van a tener que manejar el término sistema primario y secundario, que aquí
les puse una figurita nada más para aclarar, que es algún concepto que hemos venido manejando ya de muchos años, pero que ahora ya está dentro de la norma. El sistema primario, pues básicamente es el sistema gravitacional que aporta toda la capacidad para las fuerzas gravitacionales, pero que también da un complemento importante para la sismoresistencia. El sistema secundario es el sistema de disipación de energía o el sistema sismoresistente, que nos van a dar el sistema integrado. Bueno, este sistema integrado, de acuerdo con lo que viene en esta tabla, se va a revisar para un límite de distorsión de ocupación inmediata que va a quedar establecido por el sistema primario. Es decir, si ustedes tienen una estructura a base de losa plana con columnas nada más, pues tendrán que utilizar el límite que la tabla diga que se hay que usar para la losa plana. No importa que estén utilizando ustedes contraventos restringidos, contrapandeos, disipadores viscosos, masa resonante o lo que el Espíritu Santo les motive, si el sistema primario es un sistema con poca capacidad de deformación, ustedes tendrán que utilizar el límite de distorsión del sistema más débil. Y es lo que dice este apartado, y estas notas son importantes, la 12 y la 13. La nota 12 y 13 lo que nos dicen es que los contravientos restringidos contra pandeo se consideran sistemas de control de la respuesta estructural, o sea, disipadores de energía. Ya sacamos a los contravientos restringidos contra pandeo como un elemento de acero de alta ductilidad o de ductilidad alta, lo sacamos y se debe de manejar únicamente como sistema disipador de energía, siguiendo todas las normas que nos establece el capítulo 12 correspondiente. Y si se va a hacer una revisión, una evaluación o reforzamiento de una estructura con contravientos restringidos contra pandeo, ya no van a utilizar ustedes el QD4 y el límite de .202 o .03, sino que tendrán que aplicarse a lo que dice el capítulo 12. Lo mismo ocurre con el sistema estructural con aislamiento sísmico. Aquí la diferencia es que el límite de distorsión para ocupación inmediata que debe de utilizarse no es el del sistema primario, sino el del sistema estructural. ¿Por qué? Porque aquí el aislador queda debajo de todo un sistema estructural y entonces el límite que ustedes van a utilizar es el del sistema estructural que ustedes van a poner sobre el aislador. Y bueno, esto es lo que comentaba yo hace un momento. En el caso de las estructuras de acero, vale la pena que ustedes revisen, hicimos un ajuste para las vigas de alma abierta o para vigas, o sea, las armaduras, o sea, en vez de vigas de alma cerrada, armaduras. Hay ajustes, también hay ajustes para los sistemas duales formados con contraventeos concéntricos, es el mismo caso que comentaba yo hace un momento. Y también échenle un ojo porque tenemos algunos sistemas con muros de placa, internos o externos, ¿no? Es el mismo caso de los contraventeos concéntricos para el sistema dual en estructuras compuestas, lo mismo para vigas de alma abierta en marcos compuestos, y el mismo caso para los disipadores de energía, para sistemas con aislamiento, y para el sistema de IAGRID pues aplica prácticamente lo mismo que para disipadores de energía. Aquí el límite de distorsión que hay que utilizar es el de ocupación inmediata, con Q igual a 1 del sistema primario que se utilice cuando se utilice el IAGRID. Esto prácticamente son las mismas notas que ya comentábamos hace un momento, o sea, es exactamente lo mismo. Es importante que ustedes revisen estas notas, las chequen para que tengan el manejo adecuado de las mismas. En el caso de las estructuras de mampostería, pues igual estamos colocando el límite de distorsión para ocupación inmediata. Aquí simplemente remarcar que estos límites de distorsión son válidos para edificaciones de hasta 6 niveles. Si ustedes tienen edificaciones de más 6 niveles, tendrán que empezar a hacer una reducción en el Q y en el gamma de seguridad de vida con un límite mínimo, ¿no? O sea, el Q no puede ser menor que la unidad y el valor menor de distorsión para seguridad de vida no puede ser menor que .202. Y en el caso de las estructuras de madera, aquí es una nueva tabla, o sea, toda la sección como tal es nueva, atendiendo a los ajustes y modificaciones que se hicieron en la norma de madera. Ustedes dirán, oigan, pues qué chiste tiene, los valores son exactamente los mismos para cada uno de los sistemas, y sí, pero digamos que el chiste es que ya tenemos tabla.
y que en el futuro ya lo que se venga haciendo para las estructuras de madera irán modificando, ajustando, corrigiendo estos valores, pero lo importante es que ya tenemos una tabla que se debe de seguir en función de lo que ya viene en la norma de madera, porque ahora todo el sistema de vigas laminadas y todo eso viene muy fuerte, el bambú viene muy fuerte, y seguramente va a ser una tabla que evolucionará de la misma manera que evolucionó la de mampostería. Aquí nada más llamar su atención que estos límites solamente se pueden utilizar para sistemas de no más de 2 niveles y con la correspondiente reducción. Y ya acabé. Gracias. ¿Sí? Pues creo que da tiempito para 1 o 2 preguntas. En la norma, antes de 2016, no había un detallado dentro de la norma y decía acudir a la literatura especializada para el detallado de estos contraventeos. Luego ya apareció, y en ese entonces no aparecía el detallado, pero daba que podías utilizar un QD4. A eso es a lo que se refiere, que ahorita se utiliza QD3, pero ya hay un nivel de detallado, o cómo es el tema. No, ¿pueden volver a poner la presentación rápidamente? No, estamos hablando de los contraventeos, hay que tener cuidado, contraventeos excéntricos y contraventeos concéntricos. Los contraventeos excéntricos se siguen manteniendo con Q igual a 4 y con los límites de distorsión de 0.02, si mal no recuerdo, y ya viene todo el detallado en la norma de acero. Aquí estamos hablando de los contraventeos concéntricos, que desde normas anteriores se aclaró que para las estructuras de ductilidad, miren, ese es qué bueno que lo preguntó, ingeniero, porque ya como uno se lo sabe, ya lo pasa por alto, pero miren, para que el sistema estructural, utilizando contraventeos concéntricos, el sistema estructural tenga ductilidad media, el contraventeo concéntrico se debe de diseñar como de ductilidad alta. Y para que el sistema estructural con contraventeo concéntrico tenga ductilidad baja, el contraventeo se tiene que diseñar para ductilidad media, de acuerdo con la norma de acero. Entonces, eso ya quedó aclarado, así está establecido, y en el caso de las estructuras metálicas, siguen apareciendo los contraventeos excéntricos con el Q igual a 4 y el límite de distorsión de 0.02, que es donde aplica un contraventeo excéntrico en una estructura metálica o compuesta, ¿no? No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? El querido amigo Arturo Gándara. ¿Cómo estás, Bernardo? Oye, 2 preguntas. Un edificio con outriggers, ¿cómo lo clasificarías? Y en el sistema número 10 de estructuras metálicas, sistema suspendido soportado por un núcleo de concreto formado por muros o marcos, ¿aplicaría el incremento de 5 al millar para sistemas de muros de concreto de relación alta? En ese caso no, Arturo, en el segundo no, porque digamos que el concepto que se aplica para el aumento de la distorsión es que el muro o el contraviento te va a funcionar más a flexión que a cortante y que vas a tener la redundancia y la disipación de energía. En ese caso donde concentramos toda la capacidad al centro del núcleo, tenemos que ser, no tenemos redundancia, la misma redundancia que en el otro caso, y entonces no aplica. Y el outrigger es un sistema de rigidización, exactamente, en donde explícitamente no lo estamos considerando, pero es parte de los, digamos que de los apartados que tú puedes implementar y que en un momento dado tienes que ver cuál es el sistema primario. O sea, a final de cuentas lo que te va a regir es el sistema primario. Y el sistema primario tú le vas a ayudar con el outrigger y lo vas a hacer más eficiente, pero lo que te va a mandar ahí, en ese caso, es el sistema primario. Entonces, pues queda ya contenido como tal en la norma, ¿no? Ese caso y cualquier otro caso de sistema innovador que pueda surgir. Todo va a depender del sistema primario. Bueno, y pues le volvemos a dar la bienvenida al maestro Raúl Jan. Nos va a presentar cambios muy importantes en la consideración de la irregularidad con fines de diseño sísmico. Todo esto se hizo en el